Existen creaciones literarias que trascienden la ficción, que dejan de ser solo historias para convertirse en sistemas de creencias, arquetipos culturales, cosmologías vivas. Y pocos escritores han logrado esto con la fuerza de Howard Phillips Lovecraft. No solo escribió solo cuentos de horror, sino que arquitectó una mitología tan densa, tan cargada de simbolismo y terror cósmico, que terminó penetrando el imaginario colectivo como si siempre hubiera existido, como si fuera memoria ancestral. El universo Lovecraftiano se ha expandido tanto que ha generado mitos dentro de mitos, teorías que conectan su obra con el ocultismo real, con civilizaciones antiguas, con sociedades secretas, con figuras históricas. Algunas de estas teorías son especulaciones curiosas, otras perturbadoramente plausibles. Hoy vamos a explorar 7 de ellas, 7 portales que revelan cómo Lovecraft pudo haber hecho mucho más que inventar. Tal vez él haya traducido. Lovecraft era un ateo declarado, materialista convencido. Despreciaba las religiones organizadas, especialmente el cristianismo, que veía como una superstición primitiva disfrazada de moralidad. Sus cartas están llenas de comentarios ácidos sobre dogmas religiosos, sobre la hipocresía clerical, sobre cómo la humanidad desperdiciaba energía intelectual en dioses inexistentes. Pero aquí está la paradoja. Él conocía profundamente la teología. Estudiaba mitologías comparadas. Leía textos sagrados no por devoción, sino por fascinación por el poder narrativo de las religiones. Y usaba ese conocimiento para hacer exactamente lo que toda religión teme: subvertir, provocar, blasfemar, transformar lo sagrado en profano, lo divino en monstruoso, la salvación en la condena. Una de las teorías más incómodas sobre su obra sugiere que él creó su propia antitrinidad, una parodia cósmica de la Santísima Trinidad cristiana. 3 entidades centrales que reflejan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero invertidas, distorsionados. Azathoth, el Padre, pero no el creador benevolente, el arquitecto amoroso que moldea el universo con propósito. Azathoth es el caos primordial, el idiota nuclear en el centro del universo, tocado por flautas demoníacas mientras devora su propia existencia. Él es anterior al orden, anterior al sentido, anterior a la conciencia incluso. Es pura potencia descontrolada, creación y destrucción sin distinción, sin intención, sin propósito. Él no ordena el cosmos, desintegra cualquier intento de orden, no crea significado. Es la ausencia total de sentido. Es el Big Bang sin diseño inteligente. Es la respuesta atea a la pregunta ¿quién creó el universo? Nadie. Solo caos ciego, eterno, indiferente. Yog-Sothoth, el Hijo, no el Salvador de la humanidad, sino la puerta y la llave. La entidad que conoce todo tiempo y espacio, pasado y futuro, pero no ofrece redención. Ofrece gnosis cósmica, conocimiento que destruye a quien lo recibe. Nyarlathotep, el Espíritu Santo. Pero en lugar de consolar, él seduce. En lugar de guiar hacia la luz, arrastra hacia la locura. Es el mensajero, el avatar que interactúa directamente con la humanidad, no para salvarla, sino para corromperla. Lovecraft nunca declaró esto formalmente, pero escritores cercanos a él, al estudiar sus cartas y biografías después de su muerte, comenzaron a notar el patrón, la estructura tripartita, la provocación teológica velada. Y eso tiene todo el sentido cuando entendemos el contexto histórico. Lovecraft escribió a la sombra de la Primera Guerra Mundial, un evento que destruyó la fe de millones, que expuso la futilidad de las narrativas de salvación, que reveló el caos como fuerza dominante. En este escenario, crear una antitrinidad no era solo una blasfemia literaria, era filosofía, era la respuesta atea al colapso de las certezas religiosas. Y curiosamente, tríadas sagradas existen en casi todas las mitologías antiguas. En Egipto, Osiris, Isis, Horus. En el hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. En la mitología nórdica,
Odin, Billy, B. Lovecraft lo sabía, y subvirtió el arquetipo universal de la estructura tripartita, transformándolo en un pesadilla cósmica, una trinidad que no salva, que solo revela la insignificancia humana ante el abismo. 1921. Lovecraft escribe una carta describiendo un sueño perturbador. En este sueño, un amigo te dice que no pierdas la oportunidad de ver a Nyarlathotep, una entidad que estaba en Providence realizando demostraciones públicas. Lovecraft relata algo extraño. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero en el sueño sabía exactamente quién era. Un ser que combinaba ciencia y magia, que seducía audiencias con espectáculos de tecnología avanzada y poder hipnótico, que manipulaba la percepción a través de artificios misteriosos. Y aquí viene la perturbadora coincidencia. Nikola Tesla visitó Providence entre 1919 y 1921, realizando demostraciones públicas de electricidad, bobinas, descargas eléctricas, iluminación inalámbrica, experimentos que parecían desafiar las leyes de la física. Para la población de la época, Tesla no era solo un científico, era un mago, un showman que dominaba fuerzas invisibles. Y Providence, en ese entonces, era un polo intelectual fascinado por la fusión entre ciencia y ocultismo. Un momento histórico donde la era de la electricidad era vista casi como una nueva mitología. La electricidad era el fuego robado a los dioses, y Tesla era el Prometeo moderno. Ahora piensa en Nyarlathotep. Él es el único de los primordiales que interactúa directamente con los humanos, que asume formas físicas, avatares seductores, que no destruye por la fuerza bruta, sino por la manipulación, por el fascinación, por la revelación de conocimientos que no deberíamos tener. Él es el arquetipo del trickster, presente en innumerables mitologías. Loki en la mitología nórdica, Hermes en griego, Exu en la tradición yoruba. Siempre la figura ambigua, carismática, peligrosa, y Tesla encajaba perfectamente en ese arquetipo. Brillante, excéntrico, teatral, un hombre cuyas invenciones eran tan avanzadas que parecían sobrenaturales, que hablaba de transmitir energía a través del aire, de comunicarse con otros planetas, de desvelar los secretos del propio universo. La teoría sugiere que Lovecraft, al presenciar o escuchar sobre las demostraciones de Tesla, absorbió esa imagen y la proyectó en Nyarlathotep, no conscientemente tal vez, pero a través del filtro de los sueños, donde el inconsciente transforma experiencias en símbolos. Y eso revela algo profundo sobre la naturaleza de los mitos modernos. En la antigüedad, los dioses eran explicaciones para los truenos, los terremotos, las cosechas. En la era moderna, la ciencia se ha convertido en el nuevo ocultismo. Y científicos como Tesla, los nuevos sacerdotes del misterio. Nyarlathotep es la personificación de eso, el avatar de la seducción intelectual, el mensajero cósmico disfrazado de racionalidad. Robert E. Howard y H.P. Lovecraft nunca se conocieron personalmente, pero eran colegas cercanos. Intercambiaban cartas con frecuencia, publicaban en la misma revista, la legendaria Weird Tales, y compartían una fascinación por civilizaciones perdidas, culturas prehumanas, horror ancestral. Y aquí surge la teoría: Conan, el bárbaro, habita el mismo universo que los mitos de Cthulhu. Las evidencias son sutiles pero consistentes. En varias historias de Conan aparecen razas reptilianas antiguas. Los hombres serpiente de Valusia, por ejemplo, que recuerdan directamente a las criaturas descritas por Lovecraft en cuentos como El Morador de las Tinieblas. Cultos oscuros que adoran entidades subterráneas. Hechiceros que invocan fuerzas más allá de la comprensión humana. Ruinas de civilizaciones que precedieron a la humanidad. Más que eso, Howard y Lovecraft colaboraron directamente en algunos textos. Y sabían que estaban construyendo mitologías interconectadas. El Círculo Lovecraftiano, grupo de escritores que incluía a Clark Ashton Smith, August Derleth, Robert Bloch, tenía una práctica común: prestarse entidades, lugares, grimorios unos a otros.
Era un universo compartido incluso antes de que existiera el concepto de universo compartido. Y eso no era solo amistad literaria, era un pacto simbólico. La idea de que el horror cósmico no pertenecía a un único autor, sino que era una mitología colectiva que se estaba construyendo en tiempo real, una cosmología emergente. Entonces, técnicamente, sí. Conan puede haber enfrentado a cultistas de Cthulhu, puede haber atravesado las mismas tierras olvidadas donde los restos de R'lyeh aún resuenan. Y esta conexión revela algo importante sobre la fuerza de los mitos Lovecraftianos. Han trascendido a su creador. Se convirtieron en dominio público de la imaginación humana. Y esta práctica de preservar conocimiento prohibido en textos compartidos no era exclusiva de la ficción. Manuscritos ancestrales como la Clave de Salomón, el Picatrix y el Gran Grimorio también circulaban entre iniciados, revelando símbolos, jerarquías invisibles y fórmulas que fueron censuradas durante siglos, no por ser falsas, sino por revelar demasiado. Si quieres entender de dónde realmente vinieron estas conexiones, hay un contenido más completo sobre eso en el enlace del primer comentario fijado. Esta teoría es una de las más polémicas y también una de las más fascinantes. La base está en un cuento que Lovecraft escribió en colaboración con Celia Bishop, El Montículo. En este texto se describe una antigua civilización subterránea, anterior a los aztecas, que habría influido en las creencias mesoamericanas. Y aquí comienza la especulación. Tlaloc, el dios azteca de la lluvia, tendría similitudes perturbadoras con Cthulhu. Vamos a los detalles. Tlaloc era representado con tentáculos alrededor de la boca, asociado al agua, al inframundo acuático, a las serpientes. Sus rituales involucraban sacrificios para apaciguar su furia. Era temido, venerado y ligado a fuerzas ctónicas, fuerzas de la tierra profunda, del subsuelo. Cthulhu, a su vez, es el sacerdote primordial que duerme en R'lyeh, ciudad sumergida en el Pacífico. También tiene tentáculos faciales. También está relacionado con las aguas profundas, con el sueño milenario, con el despertar apocalíptico. Y hay una coincidencia fonética. Pronunciar Tlaloc tiene una asonancia extraña con Cthulhu. Ambos sonidos guturales, difíciles de articular, que evocan algo alienígena. Pero la teoría va más allá. Otras entidades mesoamericanas parecen resonar con figuras Lovecraftianas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el portador de conocimiento, podría ser una versión de Nyarlathotep, el mensajero de los dioses antiguos. Ambos son intermedios, ambos traen sabiduría, Vikaos. Y Lovecraft tenía un fascinado declarado por civilizaciones perdidas, por prehistoria oculta, por culturas que florecieron y desaparecieron sin dejar registros completos. Él creía, o al menos especulaba ficcionalmente, que todas las mitologías humanas eran fragmentos distorsionados de una verdad olvidada, que antes de la humanidad otras formas de vida dominaban la Tierra, que estas formas dejaron vestigios, en piedras, en símbolos, en mitos que atravesaron milenios, no como metáfora, como memoria genética, como cicatrices psíquicas en la conciencia colectiva humana. Ahora, vamos a expandir esta idea, porque va mucho más allá de Lovecraft y de las Américas. Los dioses acuáticos no son exclusivos de las civilizaciones mesoamericanas. Ellos aparecen en todas las grandes mitologías antiguas. En el Medio Oriente tenemos a Dagon, la deidad filistea de los mares, mitad pez, mitad hombre, adorada con sacrificios en las ciudades costeras. En Sumeria, Enki y los Apkallu, sabios anfibios que surgieron de las aguas del Golfo Pérsico, trayendo conocimiento civilizatorio, escritura, agricultura, matemáticas, astrología. En la mitología griega, los titanes oceánicos, Océano, Tetis, Nereo, entidades primordiales que precedieron a los dioses olímpicos. En Japón, Ryushin, el dios dragón de los mares. En África occidental, Mami-Wata, la sirena que seduce y ahoga. En todas estas culturas el patrón se repite, siempre las profundidades,
siempre el agua como portal a algo anterior, sumergido, olvidado, peligroso. Siempre el conocimiento que viene del mar, pero un conocimiento que corroe, que transforma, que no puede ser completamente asimilado sin consecuencias. ¿Por qué? Carl Jung lo llamaría arquetipo del inconsciente colectivo. El mar como símbolo universal del subconsciente, donde habitan miedos primordiales y memorias ancestrales que no pueden ser totalmente racionalizadas. El océano es lo que no puede ser dominado. Es el espacio que resiste a la civilización. Durante milenios, la humanidad ha vivido aterrorizada por las aguas, tsunamis, naufragios, criaturas desconocidas en las profundidades, y aún hoy, con toda nuestra tecnología, sabemos menos sobre el fondo de los océanos que sobre la superficie de Marte. Cthulhu, en ese sentido, no es solo una criatura, es la personificación de todo lo que la humanidad ha enterrado, reprimido, hundido en las profundidades de la psique. Es el regreso de lo reprimido, en escala cósmica. Y quizás, solo quizás, las civilizaciones mesoamericanas hayan tenido acceso a ese mismo arquetipo, o quizás a algo más concreto. Esta teoría es devastadora y ha ganado fuerza entre los estudiosos más atentos de la obra de Lovecraft. La premisa es simple, pero profunda. En el cuento El llamado de Cthulhu, la criatura que emerge del mar ante la tripulación de Johansen no es Cthulhu. Vamos a los argumentos. En el cuento, el narrador, Francis Wayland Thurston, reconstruye los eventos a partir de documentos, relatos de segunda mano, recortes de periódico. Él nunca vio a Cthulhu. Johansen y su tripulación, que de hecho encontraron algo en las aguas cercanas a R'lyeh, tampoco tenían idea de lo que era Cthulhu. No poseían referencia mitológica, no conocían los cultos, los rituales, los textos oscuros. Para ellos, eso era solo una entidad marina monstruosa. Y aquí está el problema. La descripción del ser no corresponde perfectamente a la de Cthulhu. Más importante aún, la tripulación no enloqueció instantáneamente. Lovecraft deja claro en varios textos que la mera presencia de un primordial colapsa la mente humana. Ver a Cthulhu directamente debería significar locura inmediata e irreversible, pero Johansen logra navegar, tomar decisiones, maniobrar el barco. Eso no encaja. Entonces, ¿qué vieron? La teoría sugiere algunas posibilidades. 1. Padre Dagon, una entidad menor servil a Cthulhu, pero no el propio sacerdote primordial. 2. Una semilla estelar, descendientes o fragmentos de Cthulhu, pero no la entidad original. 3. Un profundo gigantesco, las criaturas anfibias que sirven a los primordiales. Cualquiera de estas opciones explicaría por qué la tripulación sobrevivió mentalmente. Y esa ambigüedad es, en realidad, la marca registrada de Lovecraft. Él rara vez muestra el horror directamente. Siempre deja la duda, la sugerencia, el espacio vacío, lo no dicho, porque él entendió algo que muchos escritores de horror nunca captan. Lo que imaginas es siempre más aterrador que lo que te muestran. Mostrar a Cthulhu completamente sería limitarlo. Definirlo sería domesticado, pero dejarlo en la penumbra, en la descripción parcial, en la percepción fragmentada de una mente al borde del colapso, eso mantiene el horror infinito, porque el verdadero terror cósmico no está en ver al monstruo. Está en nunca tener la certeza de lo que viste. Está en la incertidumbre ontológica, la incapacidad de saber si aquello era real, si era una alucinación, si era algo más allá de la propia categoría de real. Está en la imposibilidad de comprender. Y si esta teoría es correcta, si Johansen nunca encontró al verdadero Cthulhu, entonces el cuento más famoso de Lovecraft, aquel que dio nombre a toda una mitología, funciona en capas aún más profundas, porque incluso los lectores fueron engañados. Hasta nosotros creímos que vimos a Cthulhu, pero quizás nunca lo hayamos visto. Cthulhu permanece oculto, sumergido, intocado, como debe ser. Si esta disección de la mitología Lovecraftiana te atrae, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.
Continuamos. Esto no es ficción. Hoy en día, existen grupos organizados que adoptan los mitos de Cthulhu como sistema de creencias. Uno de los más conocidos es el Official Cthulhu Cult, una comunidad pública, con redes sociales, libros, manifiestos. Se describen como defensores del pensamiento libre, del método científico, de la visión cósmica. No son una secta cerrada o peligrosa. No realizan rituales de sangre ni sacrificios, pero adoptan los mitos Lovecraftianos como filosofía de vida. Y esto plantea una fascinante cuestión filosófica. ¿Cuándo una ficción se convierte en religión? ¿Cuál es la línea que separa una mitología inventada de una mitología real? Piensa bien. Todas las religiones comenzaron como narrativas, historias contadas alrededor de fogatas, transmitidas oralmente, eventualmente escritas, ritualizadas e institucionalizadas. Zeus y Odín fueron tan reales para sus adoradores como Cristo y Alá lo son para los suyos hoy. Pero con el tiempo, algunas narrativas son reclasificadas como mitología, es decir, ficción antigua, mientras que otras permanecen como religión, verdad sagrada. La diferencia no está en la estructura de la narrativa, está en la cantidad de personas que creen en ella y en el poder institucional que ella acumula. Entonces, cuando grupos comienzan a adoptar los mitos Lovecraftianos como filosofía de vida, están haciendo exactamente lo que todas las religiones hicieron en el pasado: transformar narrativa en cosmovisión. En la década de 1950 surgió el discordianismo, una religión paródica basada en el culto al caos, inspirada en los Principia Discordia, un texto satírico. Comenzó como una broma, pero generó una comunidad real, con valores: abrazar el caos, rechazar el orden rígido, rituales, celebrar el desorden e incluso impacto cultural. Influyó en el movimiento hacker, la contracultura de los años 60, la estética cyberpunk. En los años 2000, el pastafarianismo, el culto al monstruo de espagueti volador, surgió como una crítica al creacionismo enseñado en las escuelas estadounidenses. Bobby Henderson creó una religión satírica para exponer el absurdo de enseñar mitos como ciencia. Pero hoy en día hay iglesias pastafarianas oficialmente reconocidas en algunos países, celebraciones e incluso bodas realizadas por pastores pastafarianos. Más recientemente, el Jediismo, personas que se declaran practicantes de la fuerza, de Star Wars. En el censo británico de 2001, más de 390,000 personas declararon su religión como Jedi. Y hay comunidades organizadas, con principios éticos basados en el código Jedi, meditaciones e incluso escuelas de entrenamiento de la fuerza. Todos comenzaron como una broma, pero terminaron generando comunidades reales, con valores, rituales, identidad colectiva. Y los cultos Lovecraftianos siguen el mismo patrón. Comienzan con ironía, con admiración por la obra, pero evolucionan hacia algo más profundo, una cosmovisión, la aceptación del nihilismo cósmico, el rechazo de las narrativas de salvación, la idea de que el universo es indiferente, vasto, incomprensible, y que la única respuesta honesta a eso es abrazar el abismo. Psicológicamente, esto tiene atractivo. Vivimos en una era de colapso de grandes narrativas. Las religiones tradicionales pierden fuerza, las ideologías políticas se fragmentan, y muchas personas buscan sistemas de creencias alternativos, algunos serios, otros irónicos, otros ambiguos. Lovecraft, con su horror cósmico, ofrece exactamente eso. Una mitología sin redención, sin propósito, sin sentido final. Solo la vasta indiferencia del cosmos. Y curiosamente, esto se vuelve liberador. Si no hay un sentido divino, tú creas el tuyo propio. Si no hay juicio cósmico, tú defines tus valores. Es nihilismo, pero también es autonomía. Y quizás sea exactamente por eso que Lovecraft, décadas después de su muerte, sigue generando profetas y seguidores. Porque él no solo creó monstruos, creó un espejo, un reflejo del vacío que la modernidad ha abierto dentro de nosotros.
Esta es la teoría más perturbadora de todas y la más difícil de descartar por completo. Ella conecta tres elementos: Aleister Crowley, Sonia Green, esposa de Lovecraft, y la posibilidad de que el Necronomicon no haya sido inventado, sino traducido. Vamos a los hechos conocidos. Aleister Crowley, ocultista británico, poeta, alpinista, agente de inteligencia, usuario de drogas, figura central en órdenes como la Golden Dawn y la OTO, Ordo Templi Orientis, era sobre todo un provocador. Se llamaba la Bestia 666. Se decía que el profeta de una nueva era, el Aeon de Horus, la era del niño coronado y conquistador, que reemplazaría la era del cristianismo moribundo. Él fundó la doctrina Telema, basada en el principio: haz lo que tú quieras, será toda la ley. Una filosofía de autonomía absoluta, de voluntad individual por encima de la moralidad colectiva. Y realizaba rituales públicos y privados en varias partes del mundo durante las décadas de 1910 y 1920. Rituales que mezclaban magia sexual, usando el orgasmo como catalizador de estados alterados, invocación de entidades, experimentación con hachís, opio, mescalina. Nueva York era uno de sus destinos favoritos, especialmente entre 1914 y 1919, durante la Primera Guerra Mundial. La ciudad tenía una escena esotérica vibrante, menos reprimida que la Europa victoriana, menos atada por las tradiciones clericales, más dispuesta a experimentar. Crowley realizaba ceremonias en Greenwich Village, en salones privados, en apartamentos bohemios frecuentados por artistas, escritores, anarquistas y librepensadores. Y él creía firmemente en inteligencias alienígenas, seres de otras dimensiones, de otros planos de existencia, que podrían ser contactados a través de rituales específicos, de estados gnósticos inducidos. Él llamaba a estas entidades ángeles sagrados, pero dejaba claro que ángel era solo una palabra conveniente, que esas inteligencias no tenían relación con el cristianismo, que eran prehumanas, poshumanas, extrahumanas. ¿Suena familiar? Porque esa es exactamente la cosmología de los mitos de Cthulhu, entidades de otras dimensiones, que existían antes de la humanidad, que no les importa la moralidad humana, que pueden ser contactadas, pero el contacto destruye. Ahora entra Sonia Green, judía, inmigrante ucraniana, mujer independiente, involucrada en los círculos intelectuales y bohemios de Nueva York. Ella se casó con Lovecraft en 1924. La teoría sugiere que, antes de eso, Sonia puede haber frecuentado ambientes esotéricos, no necesariamente como practicante, sino como curiosa, como observadora. Nueva York hervía con teosofistas, rosacruces, grupos de magia ceremonial, y es posible que, en algún momento, ella haya presenciado o escuchado sobre los rituales de Crowley. Quizás incluso haya participado. La especulación más audaz dice que Sonia, al conocer a Lovecraft, habría compartido esas experiencias con él. Habría descrito los rituales, los símbolos, las invocaciones. Y Lovecraft, con su aguda mente literaria, habría absorbido todo esto y lo habría transformado en ficción. Pero hay una versión aún más extrema de esta teoría. Ella viene de la Orden Tifoniana, una orden ocultista fundada por Kenneth Grant, discípulo tardío de Crowley. Grant propuso algo radical, que Lovecraft no era solo un escritor, era un profeta involuntario, que sus sueños y pesadillas eran en realidad contactos genuinos con entidades extradimensionales, y que el Necronomicon, el grimorio ficticio creado por Lovecraft, era en realidad un texto real, disfrazado como ficción para protegerlo de la censura. La Orden Tifoniana acepta los mitos de Cthulhu como parte de su cosmología. Ellos mapean a Azathoth, Yog-Sothoth y Nyarlathotep en las esferas de la Qliphoth, el árbol de las cáscaras, el lado oscuro de la Cábala. Para ellos, Lovecraft fue elegido inconscientemente para canalizar conocimiento arcano, así como Allan Kardec canalizó a los espíritus, así como Madame Blavatsky canalizó a los maestros ascendidos. Lovecraft habría canalizado a los primordiales. Ahora
seamos claros. No hay evidencias concretas de esto. Ninguna carta de Lovecraft menciona a Crowley directamente. Ningún registro comprueba que Sonia participó en rituales. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y lo que hace que esta teoría sea tan poderosa no es su veracidad, sino su plausibilidad simbólica, porque ella toca en algo profundo sobre la naturaleza de la creación artística. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Por qué ciertos símbolos, ciertos arquetipos, ciertas narrativas se repiten en culturas completamente desconectadas? Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo, un reservorio psíquico compartido por la humanidad. Pero ¿y si fuera algo más? ¿Y si hubiera capas de la realidad a las que ciertas mentes sensibles pueden acceder, no racionalmente, sino a través de sueños, trances, estados alterados? Lovecraft tenía pesadillas crónicas, relataba sueños vívidos, recurrentes, perturbadores, desde la infancia. Él llamaba a esos sueños impresiones cósmicas, y muchas de sus historias nacieron directamente de ellos, incluyendo al propio Nyarlathotep, que surgió en un sueño registrado en una carta. Entonces, de cierta manera, Lovecraft era un canalizador, no de entidades literales, tal vez, pero de algo que habita en la psique humana profunda, arquetipos primordiales, miedos ancestrales, el terror de lo desconocido que existe desde que el primer homínido miró al cielo nocturno y sintió su propia insignificancia. Y aquí llegamos al punto final de esta teoría: el Necronomicon. Lovecraft lo inventó como un dispositivo narrativo, un grimorio ficticio, escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred, que contiene conocimientos prohibidos sobre los primordiales. Pero curiosamente, el arquetipo del libro maldito existe en prácticamente todas las tradiciones esotéricas, y no como metáfora, como realidad material. En el judaísmo, el Sefer Raziel Hamalach, el libro del ángel Raziel, supuestamente entregado a Adán tras la expulsión del Edén, que contiene los secretos de la creación. En el hermetismo alejandrino, el Corpus Hermeticum, textos atribuidos a Hermes Trismegisto, 3 veces grande, que fusionó sabiduría egipcia, griega y judía. En la magia medieval europea, la llave de Salomón, el Lemegetón, también llamado la pequeña llave de Salomón, el Grimorium Verum, el gran grimorio. En la tradición islámica, el Shams al-Ma'arif, el grimorio más peligroso del mundo árabe, quemado en plazas públicas varias veces, pero nunca completamente destruido. En el cristianismo gnóstico, los evangelios de Nag Hammadi, escondidos durante siglos porque revelaban versiones heréticas de Cristo. En la alquimia, el libro de Abraham, el judío, supuestamente la fuente del conocimiento de Nicolás Flamel. Todos estos textos comparten la misma estructura narrativa: conocimiento que no debería ser accesible, símbolos que abren portales, nombres que invocan fuerzas, rituales que alteran la realidad, y muchos de ellos realmente existen, no como ficción, sino como manuscritos preservados en bibliotecas, museos, colecciones privadas, mercados clandestinos. Algunos fueron quemados por la Inquisición, otros escondidos por órdenes secretas. Otros aún copiados y recopiados a través de los siglos, acumulando capas de errores, interpolaciones, adiciones apócrifas, hasta volverse irreconocibles en relación con el original. Entonces, cuando Lovecraft creó el Necronomicon, no estaba inventando algo radicalmente nuevo. Estaba evocando un arquetipo milenario, la idea de que existe conocimiento demasiado peligroso para ser divulgado libremente. Y tal vez, solo tal vez, accediendo a la misma fuente arquetípica de donde surgieron esos otros grimorios. No literalmente, por supuesto, pero simbólicamente, psicológicamente. El Necronomicon funciona porque parece verdadero, porque resuena con algo que ya existe en el inconsciente colectivo humano: el fascinación por lo prohibido, por lo oculto, por el libro que no debe ser leído. Y cuanto más Lovecraft insistía en que era ficción, más personas creían que era real. Las librerías recibían pedidos del Necronomicon, las bibliotecas eran cuestionadas sobre su ubicación, ocultistas
intentaban reconstruirlo basándose en las descripciones de los cuentos, hasta que, eventualmente, versiones reales del Necronomicon comenzaron a ser publicadas, escritas por ocultistas modernos que llenaron los vacíos dejados por Lovecraft. El más famoso es el Necronomicon de Simon, publicado en 1977, que mezcla mitología sumeria, magia ceremonial y referencias Lovecraftianas. Otro es el Necronomicon de Donald Tyson, que intenta reconstruir un grimorio funcional basado en los fragmentos de los relatos. ¿Estos libros son reales? Sí, en el sentido de que existen físicamente, pueden ser comprados, leídos, utilizados en rituales. No, en el sentido de que no fueron escritos por Abdul al-Hazred en el siglo VIII. Pero aquí está la pregunta final, la que nadie puede responder definitivamente. ¿Y si el proceso funciona al revés? ¿Y si, al imaginar intensamente algo, al ritualizarlo, al creer en ello colectivamente, lo traes a la existencia, no materialmente, sino simbólicamente, arquetípicamente, mitológicamente? La magia siempre ha sido sobre eso, no sobre violar leyes de la física, pero sobre crear realidad a través de narrativa, símbolo, ritual, sobre transformar el mundo interno en externo, sobre hacer que lo imaginario se vuelva funcional. Y si eso fue lo que Lovecraft hizo, incluso sin intención, incluso sin creer, entonces no fue solo un escritor, fue un mago, y esa frontera entre ficción y conocimiento oculto siempre ha sido nebulosa. Grimorios medievales como el Lemegeton, la llave de Salomón, y textos como el libro de Enoch también han sido acusados de revelar demasiado, de exponer jerarquías invisibles, símbolos de poder y fórmulas que desafían el orden establecido. Si quieres ver de dónde realmente vinieron estos símbolos y prácticas, el material completo está disponible en el enlace del primer comentario fijado. 7 teorías. 7 portales. Algunas son especulaciones divertidas, otras perturbadoramente plausibles, pero todas comparten la misma verdad esencial. Lovecraft no solo creó ficción, él creó una mitología viva, un sistema simbólico tan poderoso que trascendió a su creador, atravesó generaciones, penetró culturas y hoy habita el imaginario colectivo como si siempre hubiera existido, como si fuera memoria ancestral. Y quizás eso sea exactamente lo que hace que el horror cósmico sea tan eterno. Porque él no habla solo de monstruos, habla de nuestra insignificancia ante lo desconocido, de nuestra incapacidad para comprender el universo, del abismo que se abre cuando nos damos cuenta de que no somos el centro de nada, solo fragmentos conscientes flotando en una vastedad indiferente. Lovecraft transformó ese terror en arte, y el arte, cuando es verdadero, no muere. Ella reverbera, ella se extiende, ella despierta. Quizás los primordiales nunca hayan dormido en R'lyeh, quizás siempre hayan dormido en nosotros.